de declarar la fecha del 28 de abril como una fecha emblemática para recuperar la memoria, mantener la memoria, actualizar la memoria y hacer de la memoria un potente disparador de cambios en la sociedad. Tengo que decirles que mi participación en el estallido social no fue coyuntural porque me provocó, porque con el medio con el que lo hicimos nos dio por salir. No, es que nosotros llevamos, así como Gabriel decía ahora sobre su vida, yo tengo que decir más o menos lo mismo. Soy un hombre mayor que desde los 15, 16 años comencé a hacer pininos y esto me da unos 50 años de estar por una y por otra vía intentando encontrar caminos para que el país sea más equitativo, más participativo, que tenga una verdadera democracia, que la democracia es una palabra desgraciadamente muy prostituida en el lenguaje ordinario de todos y de todas, porque nos pasa con la palabra democracia lo mismo que nos pasa con la palabra libertad, con la palabra justicia, con la palabra amor, que se vuelven como casi que palabras de cajón para salir de lo que nos tiene en un momento determinado medio entrampados, pero a veces no les damos la significación que merecen. Yo quiero llamarlos a una reflexión, a hombres y mujeres que están escuchándonos en esta audiencia. Lo primero, ¿qué fue lo que disparó el estallido social? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Esa pregunta nos la hemos hecho y muchas personas han dicho, el estallido social se disparó porque intentaron una reforma tributaria en la que iban a ponerle IVA a los huevos. El estallido social se dio porque nos iban a aumentar o estaba muy cara la comida. El estallido social se dio porque la gente no entendía por qué el gobierno, después de la pandemia, en lugar de cobrar impuestos, no más bien entregaba alguna ayuda o alguna alternativa de apoyo. Esos son manifestaciones que efectivamente se dieron, pero no son las verdaderas causas del estallido social. Mire, Colombia tiene 80 años de conflicto interno permanente, sin interrupción, desde 1948, cuando mataron a un hombre que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Desde ese día y hora hasta hoy, inclusive, Colombia no ha descansado un día en un conflicto interno que, si bien no ha configurado lo que los politólogos y analistas mencionan como guerra civil, sí ha enmarcado a Colombia en una guerra interna que al final solo le ha servido a los agentes de poder que la promueven y ha degenerado la proclama ideológica de quienes se armaron para libertar un pueblo que ni lograron libertar, ni ellos lograron mantener su ideario político. Entonces, la inmensa mayoría de muchachos y muchachas que salieron al estallido social, yo estuve aquí en Bogotá, yo estuve aquí en 4 puntos, hasta Soacha me fui a meter, pero también estuve en Antioquia, estuve en Risaralda, estuvimos en el Cauca, estuvimos en todo el Valle del Cauca, y yo qué es lo que veía, yo veía muchachos y muchachas de 15 años, hasta muchachos y muchachas de 30 y tantos, todos en las barricadas, pero al lado de esa muchachada que llamo yo, veía una cantidad enorme de personas de la comunidad, muchas mayores, hombres y mujeres de 50 y tantos, de 60 y tantos, que a mí me
me generaron como la intuición de que había algo misterioso en el ambiente, que era la hora de nona, que se estaban alineando no solo los astros, sino lo que se llama el pensamiento crítico, la masa crítica necesaria para disparar un pensamiento colectivo. ¿Y cuál fue ese pensamiento colectivo? Que esas generaciones estaban entre los 15 y los 30 largos años, si ustedes analizan, son las generaciones que vienen desde los años 90. O sea, muchachos y muchachas que nacieron en los 90 y que hoy están en 30 y tantos años, o que si nacieron en los 2000 están en los 20 años, o que si nacieron a finales de los 2000, hoy están en los 15 y 17 años. Y esas generaciones que vienen desde los 90 corresponden precisamente a las últimas oleadas de desplazados de esta guerra interna que ha vivido Colombia. Colombia ha tenido unas 4 grandes olas de desplazamiento desde los años 40, que se dieron en los 40-50, la primera, la segunda, que se da después de que el presidente Valencia, Guillermo León Valencia, hace ¿cómo se llama? Se va a Guayavero y al Pato a intentar acabar con esos 50 o 60 guerrilleros liberales, porque eran guerrilleros liberales, ninguno de ellos se llamaba guerrilleros comunistas, ninguno de ellos estaba pensando en nada distinto a cómo defenderse de la agresión que ya venía recibiendo del Estado y de los agentes de poder civil que habían, entre ellos un hombre que fue muy conocido y que desgraciadamente es del Valle, o fue del Valle del Cauca, León María Lozano, a quien conoció el país como el Cóndor. Que no se haya leído la novela de Álvaro Gardezal, se la recomiendo, léanla, sobre todo ustedes, los muchachos y muchachas. Ustedes van a ser los adultos, los viejos y los ancianos de los próximos 50 años. Y el país se lo van a vivir ustedes, padeciéndolo o mereciéndoselo, dependiendo de lo que hagan hoy. Nosotros, los mayores, estamos quemando nuestros últimos cartuchos. Pero yo, por ejemplo, sí, pero yo no aspiro a estar 20 años metido aquí en esta dando lora. Ni nos lo vamos a aguantar. No, exactamente. Yo quiero estar aquí una temporada, ayudar a empujar las naves, pero para que ustedes recuperen las naves de Hernán Cortés, las naves que él quemó, ahora simbólicamente las vamos a reconstruir para que ustedes comiencen a navegar en el mar que se llama Colombia, la Colombia del siglo XXI. Esa Colombia no se la va a construir nadie a ustedes. Nosotros no se la vamos a construir, ni los que vengan después de nosotros. Ustedes la van a construir. Y también les digo desde ahora, la van a construir no solamente desde el establecimiento político, en el Congreso, en los ministerios, en las asambleas, en los consejos, en la alcaldía, en las gobernaciones. No, allí hay que estar, pero también hay que estar siendo parte de la clase dirigente de la sociedad civil. Y ser clase dirigente de la sociedad civil no significa tener plata, señoras y señores. Ser parte de la clase dirigente de la sociedad civil es tener argumentos, tener propuestas, tener capacidad organizativa y tener, por lo tanto, capacidad representativa de los sectores sociales en los que convivimos y por los que estamos dando las peleas. Nosotros, aunque usted crea que porque usted es el dueño de una tienda o no es dueño de tienda siquiera, es un líder universitario o obrero o campesino, pero usted no tiene un solo peso en el banco, usted dice, no, pues que yo no soy parte de la clase dirigente. Usted sí es parte de la clase dirigente. Usted sí es parte. Y tienen que comenzarse a sentir parte de. A mí me interesa este proyecto si el 28 de abril de cada año no se vuelve una lloradera. Si el 28 de abril de cada año lo convertimos
en un día emblemático para que repensemos lo que estamos haciendo como ciudadanos y ciudadanas del país. A mí me interesa el 28 de abril si esos muchachos y muchachas, esa muchachada que tuvo 3 meses de aguante en el 2021, es capaz de convertir la protesta en propuesta. Cuando yo estaba cubriendo, después de mis cubrimientos con los colegas periodistas que me acompañaban, siempre me quedaba con el grupo de muchachos y muchachas del punto en el que estaba o de la ciudad en la que estaba. Y me ponía algo así como echarles un sermón. Yo tengo que confesarles a ustedes, por honradez intelectual, que yo tengo formación escolástica. Yo tengo formación, yo fui estudiante salesiano, yo fui seminarista, yo me quise hacer cura, yo he trabajado toda mi vida en el entorno de la teología de la liberación, de la opción preferencial por los pobres, de la iglesia popular, de las comunidades eclesiales de base. Esa ha sido la ruta de mi vida. Entonces yo siempre tengo la tentación de echar sermones, laicos, pero sermones. Entonces a esa muchachada, después de que me cerraba los micrófonos, les decía, bueno, listo, ya estamos protestando. Ahora, después de protestar, ¿qué sigue? Hay que propuestar. Porque si queremos dar el salto cualitativo de actores políticos a dirigentes políticos, necesitamos dejar de ser agitadores únicamente. Yo conozco compañeros de mi época. Yo fui dirigente sindical en los años 70 del siglo pasado. Con muchos otros compañeros de mi edad en esa época nos tomamos las iglesias colombianas. Ese fue un movimiento social impresionante que vivió Colombia. Y nos tomamos las iglesias no solo en Bogotá, en todo el país. Éramos la muchachada de la época. Pero algunos de nosotros decidió que no bastaba con protestar, que había que propuestar, que había que hacer algo para que se cambiaran las condiciones objetivas que implicaban la inequidad, la desigualdad y sus consecuencias nefastas. Bueno, de la mano de ese entorno en el que yo me he movido, tuve la oportunidad de trabajar en muchas organizaciones y con muchas organizaciones sociales de base. Con la última estuve 40 años al frente de ella. Antes de venir acá, fue fundada por un sacerdote belga, el padre Daniel Guilar, sacerdote al que el ejército colombiano baleó y mató en 1985 en el distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali. Nosotros, los que estábamos trabajando con Daniel Guilar, ese día, 10 de abril del 85, tuvimos la oportunidad de sentarnos a llorar, a suplicar lástima del establecimiento y de la sociedad en su conjunto, o levantarnos heridos, seguramente furiosos, pero levantarnos decididos a no dejar morir las proclamas y las propuestas de Daniel Guilar. Y eso me trajo hasta acá. Porque allá en Cali y en el sur del Valle y en el norte del Cauca, esa organización ha tenido una cantidad de trabajos. Yo puedo decirles a ustedes, con toda la autoridad que me dan los hechos, que en estos 40 años que dirigí la organización, tenemos fichas que confirman más de 26.000 egresados de nuestros institutos educativos, un colegio y un instituto de educación para el trabajo y en algún momento un instituto de educación superior, que desgraciadamente nos desesperamos en un momento de crisis financiera muy aguda y lo vendimos. Pero nosotros hemos sido educadores toda la vida, 26.000 egresados. Muchos de ellos hoy son empresarios, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, ingenieros, algunos fuera del país. Pero también tenemos muchos, hemos incubado muchos emprendedores que hoy son micros, pequeños y medianos. Algunos de los que hemos formado nosotros
y a quienes hemos llevado fuera del país en misiones comerciales, hoy los tenemos con empresas en el extranjero, o sea, con agencias en el extranjero, con su empresa aquí en Colombia. Pero también hemos trabajado con jóvenes delincuentes. Cerca de 10 años la corporación SECAN estuvo trabajando en formación de esos muchachos que se llaman jóvenes que atienden el ICBF a través de sus centros de resocialización de menores, en talleres como colchonería, panadería, construcción, agricultura, ebanistería, metalmecánica y alimentos. Producto de todo ello, hoy en SECAN, en esa corporación que dirigí, hay 5 jóvenes que fueron delincuentes en los años 80 del siglo pasado y hoy son padres de familia y empresarios, trabajando de la mano con nosotros, lo que demuestra que sí se puede, que uno no puede jugar a la víctima frente a la adversidad. Y ustedes que son jóvenes no pueden, tienen que negarse a esos discursos lastimeros y a esos discursos justificativos que siempre van a encontrar en políticos que tienen parte de interés de mantenerlos como clientela para que ustedes se crean el cuento de que ustedes no son capaces y que ustedes siempre necesitan una rémora, una mulata, alguien en quien apoyarse porque ustedes solo no pueden caminar. No es cierto. Ustedes tienen toda la capacidad del mundo, pero por favor desafíense ustedes. Ya protestaron, ya demostraron la dignidad de su protesta, ya demostraron la capacidad de ponerle planta, de plantarle cara al establecimiento político, al establecimiento policivo, al establecimiento empresarial y al establecimiento social. Pero ahora tienen que crear las condiciones para que ustedes vivan mejor de lo que vivían y para quienes vienen detrás de ustedes vivan mejor de lo que han vivido ustedes. Y eso no lo va a hacer nadie por ustedes. Petro y quienes acompañamos hoy al gobierno de Petro somos simplemente animadores e inspiradores de ese camino que comienza a recorrerse. Pero quienes lo van a caminar son ustedes, amigas y amigos. Nosotros estaremos acompañándolos, pero nosotros no somos los que le vamos a dibujar y a construir el país que ustedes van a vivir. Son ustedes los que van a construir el país. ¿Cómo puede ser posible? Les digo, yo hice esa tarea en el estallido social. Yo me iba con muchachos y muchachas berracos, enardecidos, y les decía, venga, llévenme a una escuela de la zona, o a un jardín infantil, o a un centro comunitario, o a un parque, y muéstrenme el estado de esa obra. Y ellos se iban conmigo. Y no encontramos una sola obra, ni una terminada. Y yo visité por lo menos 17 obras. Ni una terminada. Pero todas con otrosis y adiciones. Todas con el visto bueno del interventor de la obra, ordenándole al alcalde o al secretario de despacho que pagara. Y yo les decía, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Cómo puede ser posible que muchachos de Siloé, que muchachos de Puerto Resistencia, que muchachos del Aguante, que muchachos de La Luna, de allá arriba de Terrón Colorado, no se hayan espabilado viendo que dejaban la obra tirada? Así como se organizaron para protestar, tienen que organizarse, tienen que organizarse para ir a respirar en la nuca a los interventores de obra, para respirar en la nuca a los ejecutores de las obras, para respirar en la nuca a los contratantes de esas obras, porque es que un colegio que queda a mitad de camino significan 500 o 1000 niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de estar 6 horas o 7 en una institución que les forme y que les dé una cosa que ustedes necesitan, amparo. Porque el niño y el joven necesitan amparo,
¿De quién necesitan amparo? Pues de las bandas criminales, pues de los sinvergüenzas delincuentes que los tienen en la mira para inducirlos por 1 millón o 2 millones de pesos. Y ustedes o sus compañeros de edad, desesperados porque no tienen un peso, le siguen el camino, le siguen el juego y terminan desperdiciando sus vidas. Allí está el creerse el cuento de que ustedes son capaces. Pero he visto muchos muchachos y muchachas antes del estallido, cuando iba el alcalde o iba el secretario de despacho y acompañando a sus abuelos o a sus padres o a sus hermanos mayores, cuando el alcalde o el secretario de despacho decía, bueno, vamos a hacer la obra que ustedes están pidiendo, el parque, toda la comunidad que hacía. Gracias, secretaria, gracias, secretario, gracias, alcalde. Y todo el mundo para su casa. Y después de 2 años, la obra sin terminar. Y esos muchachos que salieron al estallido nunca se habían preguntado, ¿y esa obra por qué no la han terminado? Por ejemplo, para todos es conocido que en Cali hay un puente que conecta a Cali con Candelaria. Ese puente lleva 7 años haciéndose. 7 años. ¿Cómo es que la juventud no se haya organizado para ir a exigir? Hola, carajo. No podemos esperar 7 años para que nos pongan una vía que conecte a 2 municipios. Uno es dormitorio y otro es donde labora la gente. Ahí está el protagonismo de ustedes. Fui hace 15 días a Cali a visitar en la zona de Chimirresistencia. Déjenme redondear y cierro con esto. Una esquina que había sido convertida en escombrera y en lugar donde se iban a fumar no solo marihuana, que es el menos problema, sino bazuco. Y ahora esa otra cosa que llaman fentanilo, o como se llame. Pues esos muchachos, muchos de ellos sin bachillerato, a mí durante 3 horas me dieron una cátedra de agricultura urbana. Porque lograron ellos, con lo que yo llamo el deseo de propuestar, traer agentes que le enseñaron cómo hacer plántulas, cómo incubar, cómo sembrar, cómo cosechar diversos productos, y hoy saben hablar de la planta que es asexuada, la planta que es sexualizada, el papel que hace la abeja, por qué no es lo mismo la abeja que la avispa, por qué la abeja no se puede acabar, el compost cómo es que se hace, por qué hay que sacar el lixiviado del compost para que haga no sé qué cosa, todo eso, ahí está la virtud y la potencia de ustedes. Entonces, con esto yo lo único que les quiero dejar como mensaje es, muchachos, esta es una fecha para que se convierta en el tablero donde ustedes mismos se van a dar lección y cuenta de si están propuestándole al país que ustedes van a vivir. Si esta es una fecha para ir a lloriquear y para ir simplemente a hacer discursos virulentos que no conduzcan sino a la furia, no va a servir de nada. Es la fecha para convertir la resistencia en la potencia del cambio de la juventud del siglo XXI, que van a ser los adultos, los viejos y los ancianos que van a morir en un país en paz o en un país en guerra y miserable. Eso depende de ustedes. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Oren Molano Cajamarca. Soy antropóloga de la Universidad de los Andes. Durante las protestas o la movilización social fui marchante, feminista y también documentalista de los procesos que acontecieron en ciudades como Bogotá, Cali, Palmira y Yumbo. La movilización social fue muestra no solo de un estallido, de una inconformidad, sino también de la reunión a partir del amor y la juntanza de todo un pueblo. Esto fue un ejercicio que evidenció dignidad, compromiso, pero sobre todo esperanza de creer
que un porvenir posible, que hay un porvenir posible que se gesta no solo en las instituciones, no solo en las universidades, sino también en las calles. En las calles donde imaginamos futuros posibles y donde creemos que a partir de las artes, del caminar, de la palabra, de la poesía como un acto político que es supremamente reivindicativo, es ético, metodológico y nuevamente, por tanto, político. Siento que esto es un espacio necesario y es imperante verlo de cara al futuro, por lo que ya decían compañeros y compañeras anteriormente, que no es solo la reivindicación simbólica, sino también hace parte de pensarnos como entramado y que las soluciones tengan un sentido fáctico en la realidad social. Por ejemplo, la reivindicación y las garantías a las víctimas, que también se vean reflejados en el establecimiento y la resignificación de espacios y plasmados en las propuestas de cultura material, ¿sí? Que también está evidenciado en el teatro, en las artes, no solo en los museos y nuevamente también en las calles, porque la movilización es y será una fábrica de pensamiento donde todas y todas disponemos nuestras manos para crear futuro. También estuve en la movilización social, generando como espacios de diálogo a partir del audiovisual, y esto porque la movilización nos ha enseñado que es un espacio pedagógico que debe hacer frente en todos los espacios posibles, para así entre todos y todas crear una memoria polifónica, una memoria caleidoscópica, y a eso me refiero con que sea codificada a partir de fragmentos, donde todas y todos podamos participar en eso. Desde la academia me posiciono al servicio de las comunidades, de la gente y de un quehacer colectivo y sobre todo popular, que es donde deberíamos centrar la verdadera importancia. Muchas gracias.